La casa de los caracoles. Relato en la ciudad de Puerto López. Esta historia me fue enviada por una seguidora del canal, Andrea, quien me contactó después de ver nuestros videos sobre casas embrujadas en Ecuador. Andrea me pidió que cambiara algunos nombres y detalles específicos para proteger la privacidad de su familia, pero me aseguró que todo lo que van a escuchar realmente sucedió. Ella misma me proporcionó fotos y documentos que confirman muchos de los hechos que van a conocer. Esta es su historia, contada con sus propias palabras en varios fragmentos. Hola, soy Andrea, y hasta hace poco tiempo, mi familia y yo éramos dueños de lo que pensábamos sería nuestro sueño, un pequeño hostal frente al mar en Puerto López. Lo que comenzó como un proyecto familiar para cambiar nuestras vidas se convirtió en la experiencia más aterrorizante que hemos vivido. Aún me cuesta creer que todo esto realmente pasó, pero tengo que contarlo porque siento que hay otras personas que podrían estar en peligro si no se conoce esta historia. Todo comenzó en marzo de 2022. Mi esposo Roberto y yo habíamos estado ahorrando durante años para salir de Quito y empezar algo nuevo. Teníamos una pequeña empresa de contabilidad que nos daba para vivir, pero siempre soñamos con algo más. Cuando vimos el anuncio de una casa frente al mar en Puerto López, perfecta para convertir en hostal, supimos inmediatamente que era lo que buscábamos. La casa estaba a un precio increíblemente bajo para estar tan cerca del Parque Nacional Machalilla y con vista directa al océano. El agente inmobiliario nos explicó que el precio era especial porque los propietarios anteriores habían tenido que vender rápidamente por problemas familiares. Nos pareció una oportunidad única. Recuerdo perfectamente el día que fuimos a verla por primera vez, me contó Andrea durante nuestra conversación telefónica. Era una casa de 2 pisos, pintada de blanco con azul, típica de la costa. Pero lo que más me llamó la atención fueron los caracoles. La característica más distintiva de la casa era que todas sus paredes exteriores estaban decoradas con miles de caracolas marinas incrustadas directamente en el cemento. Formaban patrones hermosos y complejos, como olas y remolinos. El efecto visual era impresionante, especialmente cuando el sol de la tarde se reflejaba en las superficies nacaradas de las conchas. Es hermoso, ¿verdad?, nos dijo el agente inmobiliario cuando notó nuestra fascinación. Fue obra de la propietaria anterior, doña Carmen. Ella era algo así como una artista local. Decía que los caracoles traían buena suerte a la casa. Roberto y yo nos enamoramos inmediatamente del lugar. La casa tenía 6 habitaciones que podrían convertirse perfectamente en cuartos para huéspedes, una cocina amplia y una terraza con vista panorámica al océano. Era exactamente lo que habíamos estado buscando. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, jamás habríamos firmado ese contrato, reflexiona Andrea. Pero en ese momento, solo podíamos ver las posibilidades. Era nuestro futuro, nuestra nueva vida junto al mar. Los trámites de compra se completaron sorprendentemente rápido. En menos de un mes, éramos los nuevos propietarios de la Casa de los Caracoles, como comenzamos a llamarla cariñosamente. Nos mudamos con nuestros 2 hijos, Sofía de 14 años y Mateo de 10, llenos de esperanzas y planes. Los primeros días fueron maravillosos. Nos levantábamos con el sonido de las olas, desayunábamos en la terraza viendo salir el sol, y pasábamos las tardes planificando la renovación para convertir la casa en hostal. Los niños se adaptaron rápidamente a la vida costera, y parecía que habíamos tomado la mejor decisión de nuestras vidas. Pero las primeras señales de que algo no estaba bien comenzaron durante nuestra segunda semana en la casa. Fue Sofía quien primero mencionó los susurros, recuerda Andrea. Una mañana bajó a desayunar con ojeras, diciendo que no había podido dormir porque escuchaba voces muy bajitas que venían de las paredes. Roberto y yo pensamos que eran los sonidos normales de una casa nueva junto al mar, el viento, las olas, tal vez algunos animales nocturnos. Inicialmente, ninguno de los adultos le prestamos mucha atención a las quejas de Sofía. Era normal que los adolescentes necesitaran tiempo para adaptarse a un ambiente completamente nuevo.
Además, la casa sí tenía muchos sonidos, el viento del mar creaba corrientes de aire que hacían que las puertas crujieran, las ventanas temblaran, y las estructuras de madera se asentaran durante la noche. Pero pronto, Mateo también comenzó a mencionar los susurros en las paredes. Y luego, durante nuestra tercera semana en la casa, Roberto y yo también comenzamos a escucharlos. Era como si alguien estuviera hablando muy bajito desde dentro de las paredes, describe Andrea. Al principio pensé que podría ser el sistema de tuberías o tal vez algún tipo de eco que creaba el viento al pasar entre los caracoles incrustados en las paredes exteriores. Pero gradualmente me di cuenta de que no era un sonido cualquiera. Había patrones, como si realmente fueran conversaciones. Los susurros se escuchaban principalmente durante las horas de la madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana. Eran tan suaves que había que estar completamente en silencio para percibirlos, pero una vez que los notabas, era imposible ignorarlos. Sonaban como voces humanas hablando en un idioma que no lograban identificar, o tal vez en español pero tan distorsionado que era incomprensible. Roberto, siendo más pragmático, decidió investigar las posibles causas técnicas. Revisó todas las tuberías, el sistema eléctrico y las ventilaciones. Incluso contrató a un técnico local para que inspeccionara la estructura de la casa. Pero no encontraron nada que pudiera explicar los sonidos. Fue entonces cuando decidimos hablar con los vecinos para ver si ellos habían experimentado algo similar o si sabían algo sobre la historia de la casa que el agente inmobiliario no nos había contado. La primera persona con la que hablé fue doña Mercedes, que vivía en la casa de al lado, cuenta Andrea. Era una señora mayor que había nacido y crecido en Puerto López. Cuando le mencioné los susurros que veníamos escuchando, su expresión cambió completamente. Doña Mercedes les contó que la propietaria anterior, doña Carmen, había sido una mujer muy particular. Había vivido sola en la casa durante más de 20 años y era conocida en el pueblo por sus conocimientos sobre medicina tradicional y rituales de protección marítima. Muchos pescadores la consultaban antes de salir en viajes largos. Carmen siempre decía que el mar hablaba a través de los caracoles, les explicó doña Mercedes. Por eso los puso en todas las paredes. Decía que así la casa podía escuchar lo que el océano tenía que decir. Pero había algo más. Según doña Mercedes, Carmen había comenzado a comportarse de manera extraña durante sus últimos años de vida. Hablaba constantemente de voces del mar que la mantenían despierta por las noches y había mencionado varias veces que los caracoles le transmitían mensajes de personas que se habían ahogado en la zona. Doña Mercedes me dijo algo que me heló la sangre, recuerda Andrea. Me dijo, Carmen murió una noche caminando hacia el mar. La encontraron al amanecer en la orilla. Nadie supo por qué salió de su casa en plena madrugada, pero algunos pensamos que las voces finalmente la llamaron. Esta información perturbó profundamente a la familia, pero decidieron no sacar conclusiones precipitadas. Después de todo, eran personas racionales, y había muchas explicaciones posibles para el comportamiento de Carmen que no involucraban fenómenos sobrenaturales. Tal vez había sufrido de algún tipo de demencia senil, o había tenido problemas de salud mental. Sin embargo, los susurros continuaron y gradualmente se volvieron más claros e insistentes. Una noche, aproximadamente un mes después de mudarse, Andrea despertó alrededor de las 3 de la mañana con la sensación de que alguien la había llamado por su nombre. La casa estaba en completo silencio, pero tenía la certeza absoluta de que había escuchado su nombre pronunciado claramente desde algún lugar de las paredes. Me levanté y caminé por toda la casa, verificando que todos estuvieran bien, relata Andrea. Roberto y los niños estaban dormidos. Pero cuando regresé a mi habitación, lo escuché de nuevo. Esta vez no era mi imaginación. Una voz femenina, muy suave, que decía, Andrea, desde la pared que daba al exterior, donde estaban los caracoles. Andrea se acercó a la pared y puso su oído contra los caracoles. Lo que escuchó la dejó paralizada de terror. No era una sola voz, sino muchas voces susurrando simultáneamente.
Y todas parecían estar diciendo su nombre, como si la conocieran, como si la hubieran estado esperando. Al día siguiente, Andrea decidió investigar más profundamente la historia de la casa y de Carmen. Visitó el registro civil de Puerto López y habló con más vecinos. Lo que descubrió la inquietó aún más. Carmen no había sido la única persona que había vivido en esa casa y había experimentado fenómenos extraños. La casa había sido construida en 1987 por una familia de Guayaquil que la había utilizado como casa de verano. Pero después de solo 2 años, la habían vendido repentinamente. Los registros mostraban que había cambiado de propietario 5 veces en un periodo de 15 años antes de que Carmen la comprara. Cada familia que había vivido ahí había reportado problemas similares, descubrió Andrea durante su investigación. Susurros nocturnos, sensaciones extrañas, y en varios casos, miembros de la familia que comenzaban a caminar sonámbulos hacia el mar. Pero la información más perturbadora vino de don Esteban, un pescador retirado que había conocido bien a Carmen durante sus últimos años. Don Esteban me contó que Carmen le había confiado algo muy extraño, revela Andrea. Según él, Carmen creía que la casa había sido construida sobre un lugar sagrado, donde antiguamente los pescadores enterraban a los ahogados que el mar devolvía a la orilla. Según esta versión, la tradición local dictaba que cuando el océano devolvía el cuerpo de un pescador ahogado, debía ser enterrado en la arena de la playa, cerca de donde las olas pudieran seguir tocándolo. De esta manera, el espíritu del fallecido podía continuar su conexión con el mar que había sido su vida. Carmen había llegado a creer que los caracoles en las paredes de la casa funcionaban como una especie de conducto entre el mundo de los vivos y el de los ahogados. Y que las voces que escuchaba eran realmente los espíritus de pescadores muertos que trataban de comunicarse con el mundo de los vivos. Cuando don Esteban me contó esto, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, recuerda Andrea. Porque yo había comenzado a entender algunas de las palabras que susurraban las voces. Y eran cosas relacionadas con el mar, profundo, corriente, hogar. Como si realmente fueran mensajes de personas que habían vivido del océano. Pero la situación empeoró significativamente durante su segundo mes en la casa. Sofía comenzó a tener sueños muy vívidos sobre estar bajo el agua. En estos sueños, se encontraba caminando por el fondo del océano, respirando normalmente, rodeada de personas que la saludaban y le hablaban. Describía a estas personas como pescadores con ropas típicas de la costa ecuatoriana, pero todos con piel pálida y ojos vidriosos. Sofía me decía que en los sueños se sentía completamente en paz bajo el agua, cuenta Andrea. Pero lo que más me preocupaba era que comenzó a decir que prefería estar ahí que despierta. Que las personas en los sueños la entendían mejor que nosotros. Mateo, por su parte, desarrolló una obsesión extraña con caminar por la playa durante las madrugadas. Roberto y Andrea comenzaron a encontrarlo fuera de su cama, parado en la terraza mirando hacia el océano, aparentemente despierto pero no respondía cuando le hablaban. Cuando finalmente reaccionaba, no recordaba haberse levantado ni salido de su cuarto. Una noche seguía Mateo cuando se levantó sonámbulo, relata Andrea con voz quebrada. Lo vi caminar lentamente hacia la playa, directo hacia las olas. Si no lo hubiera detenido, habría entrado al agua en plena oscuridad. Cuando lo desperté, me dijo que había escuchado a alguien llamándolo desde el mar. Roberto, inicialmente escéptico sobre los aspectos sobrenaturales de la situación, también comenzó a experimentar fenómenos perturbadores. Desarrolló una sed insaciable por agua salada. Comenzó a levantarse por las noches para beber agua de mar directamente de la playa, alegando que era lo único que calmaba su sed. Roberto cambió completamente, describe Andrea. Siempre había sido una persona muy racional, muy práctica. Pero comenzó a hablar constantemente sobre el mar, sobre lo vivo que estaba, sobre cómo podía sentir su llamado. Era como si algo hubiera tomado control de sus pensamientos. La situación llegó a un punto crítico una noche de abril, aproximadamente 6 semanas después de mudarse.
Andrea despertó alrededor de las 2 de la mañana y se dio cuenta de que estaba sola en la cama. Roberto no estaba. Se levantó para buscarlo y descubrió que tampoco estaban los niños. La casa estaba completamente vacía. Presa del pánico, salió hacia la playa y los encontró a los tres parados en la orilla, con el agua hasta las rodillas, mirando hacia el horizonte. Parecían estar en una especie de trance, completamente inmóviles, sin responder a sus gritos. Fue la imagen más aterradora de mi vida, recuerda Andrea. Mi familia completa estaba ahí, en el mar en plena madrugada, como zombies. Tuve que jalarlos físicamente para sacarlos del agua. Y cuando finalmente reaccionaron, ninguno recordaba cómo había llegado ahí. Esa misma noche, Andrea tomó la decisión de que tenían que dejar la casa inmediatamente. Pero cuando intentó despertar completamente a su familia para explicarles la situación, se encontró con una resistencia que nunca había visto en ellos. Roberto se negó categóricamente a considerar la posibilidad de mudarse. Alegaba que acababan de llegar, que habían invertido todos sus ahorros, y que no iba a permitir que nervios de mujer arruinaran su nueva vida. Su actitud era completamente diferente a la usual, era agresivo, obstinado, y hablaba constantemente de lo perfecto que era vivir junto al mar. Sofía y Mateo también se resistieron a la idea de irse. Decían que finalmente se sentían en casa, que el sonido de las olas los tranquilizaba, y que no entendían por qué su madre quería alejarlos del lugar más hermoso donde habían vivido. Era como si estuviera luchando contra algo invisible que había tomado control de mi familia, describe Andrea. Yo era la única que veía que algo estaba terriblemente mal. Para ellos, todo era perfecto. Demasiado perfecto. Andrea decidió buscar ayuda profesional. Contactó a un psicólogo en Manta, pensando que tal vez su familia estaba experimentando algún tipo de trauma colectivo relacionado con el cambio drástico de vida. Pero cuando el psicólogo vino a visitar la casa, él mismo reportó sentirse extrañamente atraído por el sonido del océano y pidió terminar la sesión temprano. Fue entonces cuando Andrea recordó lo que doña Mercedes le había contado sobre Carmen y sus conocimientos de medicina tradicional. Decidió buscar a alguien en la comunidad local que entendiera ese tipo de situaciones desde una perspectiva más cultural. Don Patricio Macías, un curandero tradicional de la zona, aceptó visitar la casa después de que Andrea le explicara la situación. Era un hombre mayor, de aproximadamente 70 años, que había nacido en Puerto López y conocía todas las historias y tradiciones locales. Cuando don Patricio llegó a la casa, inmediatamente supo lo que estaba pasando, relata Andrea. Ni siquiera tuve que explicarle mucho. Él mismo había conocido a Carmen y conocía la historia real de lo que había pasado en esa zona. Don Patricio le confirmó las sospechas de Andrea. La casa había sido construida sobre lo que tradicionalmente se conocía como un cementerio de mar, un área donde, durante décadas, habían sido enterrados pescadores ahogados cuyos cuerpos habían sido devueltos por el océano. Según la tradición local, estos lugares mantenían una conexión espiritual muy fuerte con el mar. Los espíritus de los ahogados permanecían vinculados tanto a la tierra donde fueron enterrados como al océano donde habían perdido la vida. Carmen había sabido esto cuando compró la casa y había puesto los caracoles específicamente para mantener un diálogo respetuoso con estos espíritus. Don Patricio me explicó que Carmen había logrado mantener un equilibrio durante años, cuenta Andrea. Ella entendía cómo comunicarse con los espíritus sin dejarse dominar por ellos. Pero hacia el final de su vida, ese equilibrio se había roto. El problema, según don Patricio, era que cuando Carmen murió, no había dejado a nadie que supiera cómo mantener ese equilibrio espiritual. Los espíritus de los ahogados habían quedado sin un mediador que pudiera entender sus necesidades y mantenerlos en paz. La llegada de una nueva familia había despertado su atención de nuevo. Los susurros que escuchaban eran intentos de comunicación. Los sueños bajo el agua de Sofía eran invitaciones para que se uniera a ellos. El sonambulismo de Mateo y la obsesión de Roberto con el agua salada eran señales de que los espíritus estaban tratando de llevarlos de vuelta al mar.
Don Patricio me dijo algo que nunca voy a olvidar, recuerda Andrea. Me dijo, los muertos del mar no son malvados, pero tampoco entienden que no todos pueden vivir bajo el agua. Ellos solo quieren compañía en su soledad. Don Patricio se ofreció a realizar una ceremonia de despedida respetuosa para ayudar a los espíritus a encontrar paz y permitir que la familia pudiera vivir en la casa sin interferencias. Pero también le advirtió a Andrea que el proceso sería complejo y que no había garantías de éxito. La ceremonia se realizó en una noche de luna llena de mayo. Don Patricio trajo varios elementos tradicionales, conchas marinas específicas, sal de mar bendecida, velas hechas con cera de abejas y hierbas que crecían únicamente en la costa ecuatoriana. Roberto y los niños inicialmente se resistieron a participar en la ceremonia, recuerda Andrea. Pero don Patricio les explicó que era necesario para honrar adecuadamente a los antiguos habitantes de la tierra, y finalmente accedieron. La ceremonia comenzó al atardecer. Don Patricio encendió las velas en diferentes puntos de la casa y comenzó a quemar las hierbas, creando un humo aromático que llenó todas las habitaciones. Luego, colocó las conchas especiales junto a los caracoles incrustados en las paredes, explicando que servirían como teléfonos más claros para comunicarse con los espíritus del mar. Durante las primeras horas, no pasó nada particularmente notable. La familia participó en oraciones y cantos tradicionales dirigidos por don Patricio. Pero alrededor de la medianoche, los fenómenos se intensificaron dramáticamente. Los susurros se volvieron tan fuertes que ya no eran susurros, describe Andrea. Eran voces claras, múltiples voces hablando al mismo tiempo desde todas las paredes de la casa. Y por primera vez, podíamos entender perfectamente lo que decían. Las voces contaban historias de sus vidas como pescadores, de sus familias, de las noches en las que habían salido al mar y nunca habían regresado. Hablaban de la soledad en las profundidades del océano, del frío eterno, de la nostalgia por el calor humano. Don Patricio traducía y respondía a las voces, explicándoles que la nueva familia no había venido a perturbar su descanso, sino que simplemente necesitaba un espacio seguro para vivir. Negociaba con ellos, pidiendo que permitieran que los vivos y los muertos coexistieran en paz. Lo más impresionante fue cuando don Patricio comenzó a hablar directamente con Carmen, relata Andrea. Su voz se escuchó claramente desde los caracoles de la pared principal. Sonaba triste, pero también aliviada. Le dijo a don Patricio que había estado tratando de proteger a mi familia, pero que ya no tenía fuerzas para mantener a los otros espíritus bajo control. Carmen explicó, a través de don Patricio, que los caracoles habían sido su manera de crear un sistema de comunicación organizado con los espíritus del mar. Pero después de su muerte, el sistema había comenzado a funcionar de manera caótica, sin la guía de alguien que entendiera cómo manejarlo. La solución, según Carmen, era simple pero requería un compromiso permanente. La familia podía quedarse en la casa, pero tenían que aceptar ser cuidadores de los espíritus. Esto significaba realizar ciertas ceremonias mensuales, mantener algunas conchas específicas siempre llenas de agua de mar y nunca bloquear o remover los caracoles de las paredes. En ese momento, yo solo quería que mi familia estuviera segura, reflexiona Andrea. Así que acepté el compromiso sin pensarlo mucho. No entendía completamente lo que significaba ser cuidadora de espíritus, pero parecía mejor que la alternativa de que siguieran tratando de llevarse a mi familia al mar. Don Patricio completó la ceremonia con un ritual de sellado, donde cada miembro de la familia tocó los caracoles principales y prometió respetar a los antiguos habitantes de la tierra. Las voces gradualmente se apagaron, y por primera vez en semanas, la casa quedó en completo silencio. Los días siguientes fueron notablemente diferentes. Roberto y los niños parecieron despertar de una especie de trance. Su obsesión con el mar se calmó, volvieron a dormir normalmente y las conversaciones familiares regresaron a temas cotidianos. Pero el compromiso que Andrea había hecho resultó ser más complejo de lo que había imaginado. Los primeros meses después de la ceremonia fueron relativamente tranquilos, cuenta Andrea. Seguí las instrucciones de don Patricio,
Mantuve ciertas conchas llenas de agua de mar, realicé pequeñas ceremonias de respeto cada luna llena, y nunca permití que nadie tocara o dañara los caracoles de las paredes. La familia pudo finalmente comenzar a trabajar en convertir la casa en hostal. Los huéspedes comenzaron a llegar en junio, y inicialmente todo parecía ir bien. Los turistas quedaban encantados con la decoración única de los caracoles y con la proximidad al océano. Pero Andrea pronto se dio cuenta de que ser cuidadora de espíritus significaba más de lo que había anticipado. Algunos huéspedes, especialmente aquellos que se quedaban en las habitaciones que daban directamente al mar, reportaban sueños muy vívidos sobre estar bajo el agua. Otros mencionaban haber escuchado voces suaves durante la noche que los tranquilizaban y los ayudaban a dormir mejor. Al principio pensé que estos reportes eran positivos, recuerda Andrea. Los huéspedes parecían disfrutar de estas experiencias místicas, y muchos regresaban específicamente porque decían que la casa tenía una energía especial que los conectaba con el mar. Pero gradualmente, Andrea comenzó a notar patrones preocupantes. Los huéspedes que se quedaban por periodos prolongados desarrollaban comportamientos similares a los que su familia había experimentado inicialmente: sed excesiva por agua salada, caminatas nocturnas hacia la playa, y una resistencia inexplicable a irse del lugar. Una pareja de turistas alemanes que había planeado quedarse una semana extendió su estadía a 3 semanas, luego a 1 mes. Cuando Andrea le sugirió gentilmente que tal vez querían explorar otras partes del país, reaccionaron con una ansiedad intensa, alegando que no podían irse porque el mar aún tenía cosas que enseñarles. Me di cuenta de que los espíritus no habían dejado de influir en las personas, reflexiona Andrea. Habían aprendido a hacerlo de manera más sutil, más seductora. En lugar de asustar a la gente, los atraían con sensaciones de paz y conexión espiritual. La situación se volvió más complicada cuando algunos huéspedes comenzaron a reportar encuentros directos con los espíritus. Una joven mochilera colombiana juró haber tenido conversaciones nocturnas con un pescador fantasma que le contaba historias fascinantes sobre la vida marina. Un fotógrafo profesional de Estados Unidos afirmaba haber capturado imágenes de figuras translúcidas entre las olas durante sus sesiones de fotografía nocturna. El hostal comenzó a ganar una reputación como un lugar paranormal, cuenta Andrea. Esto atrajo a un tipo de turista completamente diferente, personas que venían específicamente buscando experiencias sobrenaturales. Al principio, esto parecía positivo para el negocio. Las reservas aumentaron, y podían cobrar tarifas premium por las experiencias místicas. Pero Andrea gradualmente se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en algo que no había querido ser: una especie de medium comercial entre turistas y espíritus del mar. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de investigadores paranormales aficionados llegó con equipos de grabación y detectores electromagnéticos. Su intención era documentar científicamente los fenómenos que ocurrían en la casa. Cuando estos investigadores comenzaron a usar sus equipos, algo cambió en la energía de la casa, relata Andrea. Los espíritus se volvieron más activos, más demandantes. Era como si la atención científica los hubiera perturbado. Los caracoles comenzaron a producir sonidos más fuertes y frecuentes. Los huéspedes reportaron encuentros más intensos y directos con los espíritus. Y lo más preocupante, varios turistas comenzaron a experimentar episodios de sonambulismo dirigidos hacia el mar. Una noche, Andrea tuvo que rescatar a 3 huéspedes diferentes que habían salido caminando hacia las olas en plena madrugada, aparentemente en estado de trance. Todos alegaron haber sido invitados por voces que prometían mostrarles los secretos del océano profundo. Esa noche me di cuenta de que había perdido el control de la situación, admite Andrea. Ya no era una cuidadora que mantenía a los espíritus en paz. Me había convertido en una facilitadora que les proporcionaba un flujo constante de nuevas personas para interactuar. Andrea contactó nuevamente a don Patricio, explicándole lo que había estado sucediendo. El curandero no se sorprendió. Don Patricio me dijo que esto era lo que había temido desde el principio, relata Andrea.
Me explicó que los espíritus del mar son diferentes a otros tipos de espíritus. Su naturaleza está vinculada al movimiento, al flujo, al cambio constante. Mantenerlos completamente quietos y en paz es casi imposible a largo plazo. Según don Patricio, la solución original había sido temporal. Los espíritus habían aceptado el acuerdo inicial porque estaban curiosos sobre la nueva familia y porque habían respetado la mediación de Carmen desde el más allá. Pero con el tiempo, su naturaleza inquieta había regresado, intensificada por la presencia constante de nuevas personas. Don Patricio me dio una opción, cuenta Andrea. Podía intentar un ritual mucho más fuerte que enviaría definitivamente a los espíritus de vuelta al mar, liberando completamente la casa. Pero me advirtió que esto podría tener consecuencias impredecibles, tanto para los espíritus como para cualquier persona que hubiera desarrollado una conexión con ellos. La decisión fue extraordinariamente difícil para Andrea. Durante los meses como cuidadora, había desarrollado una especie de relación con los espíritus. Los entendía como entidades que habían sido personas reales, con vidas, familias y sueños. Simplemente desterrarlos se sentía como una traición. Pero la seguridad de su familia y de los huéspedes tenía que ser la prioridad. Decidí proceder con el ritual de liberación final, dice Andrea. Pero antes, quise hacer algo especial para honrar a los espíritus y a Carmen, que había sido su protectora durante tantos años. Andrea organizó una ceremonia de despedida que combinó elementos tradicionales con un enfoque más personal. Invitó a don Patricio, a algunos vecinos que habían conocido a Carmen y sorprendentemente, a algunos de los huéspedes que habían tenido encuentros positivos con los espíritus. Quería que fuera una despedida respetuosa, no un exorcismo violento, explica Andrea. Estos espíritus habían sido personas reales, pescadores que habían trabajado honestamente y habían perdido la vida en el mar. Merecían ser honrados, no simplemente expulsados. La ceremonia final se realizó durante una noche de luna nueva, cuando la conexión entre el mar y la tierra es tradicionalmente considerada más débil. Don Patricio explicó que esto facilitaría la transición de los espíritus de vuelta a su hogar natural en el océano. Comenzaron al atardecer con ofrendas de flores, pescado fresco y agua bendita colocadas frente a los caracoles principales de la casa. Cada participante compartió palabras de gratitud hacia los espíritus, reconociendo su presencia y pidiendo que encontraran paz en las profundidades del mar. Durante las primeras horas, la ceremonia transcurrió de manera similar a la anterior, relata Andrea. Pero esta vez, cuando los espíritus comenzaron a comunicarse a través de los caracoles, el tono era completamente diferente. No había urgencia ni desesperación. Sonaban resignados, pero también aliviados. Carmen fue la primera en hablar, su voz clara y tranquila emanando de los caracoles de la pared principal. A través de don Patricio, agradeció a Andrea por haber sido una cuidadora comprensiva durante esos meses. Explicó que ella y los otros espíritus habían entendido que su presencia estaba causando más daño que bien a los vivos. Carmen me dijo algo que nunca voy a olvidar, recuerda Andrea con lágrimas en los ojos. Me dijo, gracias por recordarnos que fuimos personas antes de ser fantasmas. Ahora podemos recordar quiénes éramos realmente. Uno por uno, los otros espíritus también comenzaron a despedirse. Contaron brevemente sus historias reales, sus nombres, sus familias, las embarcaciones en las que habían trabajado. Hablaron de su gratitud por haber tenido la oportunidad de interactuar nuevamente con el mundo de los vivos, pero también de su cansancio por estar atrapados entre dos mundos. El momento más emotivo llegó cuando varios de los espíritus se dirigieron directamente a los huéspedes que habían venido a la ceremonia. Les agradecieron por haber escuchado sus historias y por haberlos tratado con respeto en lugar de miedo. Un huésped alemán que había estado en la casa durante 3 semanas comenzó a llorar, cuenta Andrea. Dijo que uno de los espíritus le había ayudado a superar la muerte de su propio padre, que también había sido pescador. Era como si hubiera encontrado una forma de hacer las paces con su duelo.
Don Patricio dirigió la parte final del ritual, donde cada espíritu fue formalmente liberado de su vínculo con la tierra y bendecido para su regreso al mar. El proceso involucró remover ceremonialmente algunas de las conchas más importantes de las paredes y llevarlas al océano, donde fueron devueltas a las olas. Conforme las conchas tocaban el agua, podíamos escuchar las voces de los espíritus alejándose gradualmente, describe Andrea. Era como si estuvieran caminando lentamente hacia las profundidades del mar, llevándose con ellos toda la energía sobrenatural que había permeado la casa. Cuando regresaron a la casa después de medianoche, el cambio fue inmediatamente perceptible. Los caracoles restantes en las paredes habían perdido su brillo nacarado y se veían como simples decoraciones. La atmósfera de la casa se sentía ligera, normal, completamente libre de la presencia pesada que había caracterizado los meses anteriores. Esa noche dormimos más profundamente de lo que habíamos dormido en meses, relata Andrea. Y por primera vez desde que nos mudamos, no hubo susurros, no hubo sueños extraños, no hubo llamados nocturnos del mar. Los días siguientes confirmaron que el ritual había sido exitoso. Los huéspedes ya no reportaron experiencias sobrenaturales. Los caracoles permanecieron silenciosos. Y la familia de Andrea pudo finalmente disfrutar de su vida junto al mar sin interferencias espirituales. Pero la experiencia había cambiado permanentemente la perspectiva de Andrea sobre el negocio del hostal. Me di cuenta de que no quería seguir comercializando experiencias paranormales, reflexiona Andrea. Había aprendido que el mundo espiritual es algo serio, algo que debe ser respetado, no explotado para entretenimiento turístico. Andrea decidió reconvertir el hostal en un lugar enfocado en turismo ecológico y cultural tradicional. Mantuvo algunos de los caracoles en las paredes como elemento decorativo, pero nunca más mencionó la historia sobrenatural de la casa en su marketing. El negocio siguió siendo exitoso, pero ahora atraía a un tipo diferente de turista, familias interesadas en la naturaleza del Parque Nacional Machalilla, fotógrafos de vida silvestre y viajeros que buscaban experiencias auténticas de la cultura costera ecuatoriana. Curiosamente, algunos huéspedes ocasionalmente mencionan haber tenido sueños muy vividos sobre el mar, cuenta Andrea. Pero ahora son sueños normales, hermosos, sobre nadar con delfines o explorar arrecifes. Nada perturbador o compulsivo. Un año después del ritual final, Andrea reflexiona sobre toda la experiencia con una mezcla de gratitud y cautela. Aprendí que el Ecuador está lleno de lugares con historias profundas, dice. No todos los sitios con energía especial son peligrosos, pero es importante entender y respetar esa energía en lugar de ignorarla o tratar de controlarla. Andrea también desarrolló una relación más profunda con la comunidad local de Puerto López. Don Patricio se convirtió en un amigo cercano y consultor informal sobre las tradiciones culturales de la zona. Doña Mercedes y otros vecinos la ayudaron a entender mejor la historia real del área y las formas apropiadas de honrar el pasado. Una de las cosas más importantes que aprendí es que las historias paranormales a menudo tienen raíces en eventos históricos reales, reflexiona Andrea. Los pescadores que se convirtieron en espíritus fueron personas reales que vivieron, trabajaron y murieron en esta zona. Su historia merecía ser recordada con respeto, no solo como material para asustar turistas. El hostal Casa de los Caracoles sigue funcionando exitosamente hasta hoy. Andrea y su familia han encontrado la vida costera que originalmente buscaban, pacífica, próspera y conectada con la naturaleza. Los caracoles en las paredes ahora son simplemente una decoración única que a los huéspedes les encanta fotografiar. Ocasionalmente, alguien pregunta sobre su origen y Andrea cuenta la versión oficial, que fueron colocados por un artista local que quería crear una conexión visual con el mar. Solo muy ocasionalmente, cuando siento que alguien realmente entendería y respetaría la historia completa, cuento lo que realmente pasó, admite Andrea. Pero la mayoría de las veces, prefiero mantener la paz que tanto nos costó conseguir. Sin embargo, Andrea nunca se deshizo completamente de su conexión con el aspecto espiritual de su experiencia. Una vez al mes, durante la luna nueva,
camina sola por la playa muy temprano en la mañana y deja flores en el agua como un pequeño tributo a Carmen y a los pescadores que finalmente encontraron su descanso. A veces, cuando estoy ahí en la playa, siento como si pudiera escuchar un «gracias» muy suave llevado por el viento, dice Andrea con una sonrisa. Pero ya no me da miedo. Se siente como despedirse de viejos amigos que finalmente encontraron el camino a casa. La experiencia también cambió la forma en que Andrea percibe a Ecuador como país. Creo que nuestro país está lleno de lugares que guardan las memorias de la gente que vivió antes que nosotros, reflexiona. No todos son embrujados en el sentido negativo, pero muchos tienen energías especiales que vienen de las vidas, las luchas y las historias de las generaciones anteriores. Mi consejo para cualquier persona que se encuentre en una situación similar es, no te asustes, pero tampoco lo ignores. Busque ayuda de personas que entiendan la cultura local. Y siempre recuerda que detrás de cada historia de fantasmas hay gente real con historias reales que merecen ser recordadas con respeto. Hoy, cuando Andrea recomienda Puerto López a otros quiteños que buscan cambiar su estilo de vida, siempre incluye una advertencia gentil: investiguen la historia del lugar donde planean vivir. No por miedo, sino por respeto hacia las generaciones que estuvieron ahí antes. Ecuador es un país joven pero con una historia muy profunda, concluye Andrea. A veces esa historia encuentra maneras de recordarnos que no somos los primeros en llamar hogar a estos lugares. Y eso está bien, siempre y cuando recordemos que compartir el espacio significa respetar a todos quienes lo han habitado. El Hostal Casa de los Caracoles continúa recibiendo huéspedes de todo el mundo. Los comentarios en línea elogian la tranquilidad del lugar, la belleza de su decoración única y la calidez de la familia que lo administra. No hay menciones de experiencias paranormales en las reseñas recientes. Y en las paredes de la casa, miles de caracolas marinas continúan reflejando la luz del sol ecuatoriano, silenciosas ahora, pero hermosas como siempre, guardando sus secretos como conchas que han aprendido a mantener la paz entre la tierra y el mar. Esta ha sido la historia de Andrea Morales y su familia en Puerto López. Andrea me pidió que incluyera un mensaje final para los seguidores: si alguien está pasando por algo similar, no están locos y no están solos. Busquen ayuda en su comunidad local. Y recuerden que la mayoría de las veces, estos espíritus solo quieren ser recordados y respetados. El miedo no es necesario, pero el respeto siempre lo es. Si tienen sus propias historias similares y quieren compartirlas, pueden contactarme a través del correo que se encuentra en la descripción. Como siempre, protegeremos su privacidad y trataremos sus experiencias con el respeto que merecen. Esta es la costa ecuatoriana, donde el mar guarda memorias que a veces encuentran la forma de volver a la playa. Y donde las familias como la de Andrea aprenden que un hogar puede ser encontrado incluso en lugares donde otras almas alguna vez también le llamaron hogar.